El día de hoy vamos a revisar la solución de sistemas de ecuaciones lineales por medio de Excel y MATLAB. Entonces tenemos este problema que era aplicado a balance y dice lo siguiente. En un proceso de mezcla se desea elaborar 600 kilos de fertilizante que va a tener un 25% de nitrógeno en la formulación final. Y lo vamos a hacer a partir de 3 ingredientes, fórmula 1, fórmula 2 y fórmula 3, que contienen cada uno 30, 20 y 15% respectivamente de nitrógeno. Tenemos una condición: como el ingrediente F3 es más caro, se van a utilizar 100 kilogramos más de F2 que de F3. Ok, entonces ahí estarían las condiciones. Planteemos el sistema y resolvamos en ambos programas. Entonces vamos a dejar esto a un ladito y vamos a abrir Excel. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a plantear un sistema de ecuaciones. Y aquí, si ustedes se fijan, lo que desconocemos son las cantidades de cada uno, de cada fórmula. Y vamos a trabajar con las concentraciones. Entonces, si se fijan, yo quiero elaborar 600 kilogramos. ¿Qué significa? Que la suma de los 3 ingredientes debe ser igual a 600. Entonces lo podemos ir planteando así, ¿verdad? F1 más F2 más F3 debe dar 600. Siguiente ecuación implicaría colocar, ¿verdad?, las concentraciones de cada uno, hacer un balance por el porcentaje de nitrógeno. Entonces, si se fijan, queremos elaborar 600 kilos que contienen un 25% de nitrógeno. Esto significa que lo podemos expresar en forma fraccional, ¿verdad? 0.3 por F1 más 0.2 por F2 más 0.15 por F3 debe dar los 600 por el 0.25. Entonces esto sería 0.3 por F1 más 0.2 F2 más 0.15 por F3 me debe dar 600 por 0.25. Y por último tenemos la condición que dice que se deben utilizar 100 kilos más de F2 que de F3. ¿Cómo planteamos esto matemáticamente? Significa que si yo ocupo de F3 100, ocuparía 200 de F2. Si yo ocupo 200 de F3, ocuparía 300 de la fórmula 2. Entonces siempre van a haber 100 más de F2 que de F3. En otras palabras, si lo hacemos como una igualdad, F2 va a ser igual a F3 más 100. Ok, porque si yo tengo 100 más de F2, para que F3 quede igualado a F2, le sumo 100 a F3. ¿Comprenden? Entonces aquí vamos a plantear nuestra matriz con esos valores. O lo que sería igual, ¿verdad?, que F2 menos F3 debe dar 100. Esto sería una mejor manera y vamos a ver por qué. Entonces la primera matriz, esta sería matriz A. Este iría multiplicado, ¿verdad?, por F1, F2, F3. Vamos a centrarlo. Entonces ya nos quedamos con esta parte de... Ok, entonces ahora viene el vector B. Aquí estaría el vector B. Y el vector sería, ¿verdad? Aquí vamos a crear primero la matriz 1, 1 y 1, ¿verdad? Porque es el coeficiente que está con cada uno de las fórmulas. Y todo número que esté después del igual, ¿verdad?, sería el vector B. Ahora tendríamos 0.3, 0.2, 0.15 y esto me debe dar 600 por 0.25. Entonces lo podemos calcular: 600 por 0.25, 150. Ahora aquí viene la parte interesante. ¿Tengo F1 aquí? No. Entonces le ponemos un 0. Acá diría la ecuación, verá, 1 de F2 menos 1 de F3 y eso me debe dar 100.
Que ya se fijaron, entonces cómo planteamos nuestra matriz y nuestro vector. En Excel necesitamos sacar la inversa ahora. Entonces aquí tenemos nuestra matriz A, nuestro vector B y la inversa. Va a quedar por acá. Entonces, ¿cómo calculamos la inversa? Bueno, aquí me pasé, aquí me disculpo. Vamos a quitarla, ¿verdad? Porque debe ser del mismo tamaño que la matriz A. Ok. Entonces, ahora tendríamos la matriz A. Recuerden que la función es M inversa. Abrimos paréntesis, seleccionamos toda la matriz, cerramos paréntesis, le damos Enter, ¿verdad? Pero ahora necesitamos extenderlo a todos los elementos. Recuerden entonces, acá, F2 más Control, primero F2, ¿verdad? F2, y luego presionamos Control más Shift más Enter. Y se lo vuelvo a escribir. Entonces apretamos F2. F2 lo que hace es volver a editar la celda que tenemos. Me disculpan, tenemos que seleccionar primero, ¿verdad? Seleccionamos toda la matriz, F2, Control Shift, Enter. Al hacer eso te aplica toda la fórmula al resto de las matrices. Esta sería la inversa de A. Y ahora tendríamos la solución final, ¿verdad? Se la vamos a poner solo el igual. Acá estaría nuestra solución. Entonces nuestra solución sería la multiplicación de la inversa por el vector B. Entonces ocupamos mmult, abrimos paréntesis, seleccionamos toda la matriz inversa y fíjense que en mi caso me está pidiendo un punto y coma para separarlo. Fíjense en eso, porque a veces les puede pedir coma dependiendo de la versión de Excel. Y ahora se habilita la matriz 2, entonces me dice selecciono la matriz 2, cerramos paréntesis, Enter. Ok, ahora seleccionamos todo el rango donde queremos y volvemos con esto mismo, ahora F2, Control Shift, Enter. De esa manera aplica esa multiplicación matricial al resto de los elementos y tendríamos ya la solución. Entonces yo voy a ocupar de F1 340 kilogramos, de F2 180 y de F3 80. Miren qué interesante que se cumple la condición, se ocupan 100 más de F2 que de F3. Y si nosotros sumamos, ¿verdad? Igual suma, esos 3 nos dan los 600, que era la condición también inicial. Okay, entonces pueden observar de que ahí resolvimos nuestro sistema de ecuaciones de 3×3 en este caso, y la parte tal vez que no es mecánica es el planteamiento del sistema de ecuaciones en dependencia de las condiciones que nos están dando. Entonces ahí estaría esta solución, ¿verdad? Vamos a ocupar más de la primera fórmula, después de la segunda y después menos de la tercera. Vamos a hacerlo en MATLAB ahora. Entonces vamos a nuevo script y vamos a declarar la matriz A. En este caso voy a, por comodidad, recuerden tecla de Windows izquierda para colocarlo a un ladito, seleccionamos. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos una matriz 1, 1, 1, punto y coma para separar la fila, 0.3, espacio o coma, 0.2, 0.15, punto y coma, 0, 1, menos 1. Cerramos corchete, punto y coma, para que no se vuelva a dar la matriz A. Y ahora el vector B. B es igual abrimos corchete, 600. Siempre que vamos, acuérdense que B es vertical, entonces punto y coma entre cada uno. 150, punto y coma, 100. Siempre que vayamos a declarar manualmente una matriz o un vector, ocupamos corchete.
si queríamos hacer algún vector de forma rápida que esté igualmente espaciado, por ejemplo otro vector v, yo les expliqué un par de comandos, si se acuerdan. El comando con paréntesis, que uno le indica, ¿verdad?, punto de inicio, con 2 puntos le indico el incremento o el decremento, por ejemplo 10, y el punto final, por ejemplo 100. Entonces esto me va a hacer una lista iniciando en 0, de 10 en 10 hasta llegar a 100. Y el otro es utilizando el comando linspace. Lo que hace, en este caso, fíjense que aquí es punto inicial, incremento, punto final. Pero acá no es así. Acá indicamos punto inicial, con coma separamos el punto final y después indicamos cuántos elementos quiero, inclusive entre ellos dos. Por ejemplo, si yo indico 20, me va a crear una lista iniciando en 0, terminando en 100 con 20 elementos. Cerrando paréntesis, nos quedaría así. Entonces en este caso sería una lista iniciando en 0, sumando de 10 en 10 hasta llegar a 100. En este caso le decimos, ¿verdad?, inicia en 0, termina en 100 y quiero 20 elementos inclusive. Una lista de 20 elementos. Inclusive el 0 y el 100, los cuento. Este sería dos maneras inteligentes de crear vectores y no estar poniendo, por ejemplo, si tengo que hacer un vector X que vaya desde 1 hasta 100, no vamos a estar 1, 2, 3, 4 y así. Imagínense escribir todo eso hasta llegar a 100, no. Entonces, son maneras prácticas. Ahora, ¿cómo resolvemos el sistema? Le podemos llamar F, ¿verdad?, porque son las formulaciones. Entonces, en este caso, A, como les decía, era pleca inversa, B. Listo, cualquier sistema de cualquier tamaño. Y la otra manera, lo vamos a ejecutar ahorita para que ustedes vean el resultado aquí. Ah, claro, le puse punto y coma, entonces no se va a ver. Vamos a ejecutar. Ahí está, 340, 180 y 80. Que es lo mismo que está en Excel. Ok, entonces una manera en que podemos asignar esto es de la siguiente forma, ¿verdad? Con fprint f indicamos, ¿verdad?, o bueno, ponemos, ¿verdad?, la formulación del fertilizante es 2 puntos. Vamos a hacerlo un poquito para acá. Entonces acá podemos poner, ¿verdad?, F1 y aquí le ponemos también pleca inversa n para que me lo dé una nueva línea. Okay. Entonces volvemos F1 y aquí bueno, para insertar el valor ocupamos el código de porcentaje. Luego le decimos, ¿verdad?, cuántos dígitos queremos y cuántos decimales. Entonces vamos a ocupar, acá salieron enteros, pero por cualquier cosa vamos a ocupar 5 dígitos, 2 decimales, puntos flotantes. Acá volvemos a ocupar, podemos copiar este código nuevamente porque lo podemos poner en una línea nueva. F1, F2 y vamos a volver a copiar y pegar, y ahora F3. Este mismo código significa que a los 3 le vamos a dejar 5 cifras, 2 decimales. Ah, se me olvidaba poner kilogramos. Kilogramos. Y al final, kilogramos. Y ahora cerramos todo el mensaje. Y aquí incluiríamos, ¿verdad?, los valores. Como yo no los he declarado directamente, acá les indicaría el primer valor de F1, el segundo valor de F2 y el segundo valor que es de F en el índice 3.
Cerramos paréntesis y vamos a ver ahora qué sucede. La fórmula del fertilizante es F1 340 kilogramos, F2 180 kilogramos, F3 80 kilogramos. Bien, entonces esta es una manera muy práctica de imprimir los resultados con esta función. Acá vamos a ver qué pasaría si en vez de nueva línea, que es con el código pleca inversa n, ocupamos tabulación. Entonces le vamos a poner una T. Vamos a darlo por acá. T y aquí T. Ok, vamos a correr el código para que vean cuál es la diferencia. Vamos a hacer algo. Si vamos a limpiar para que no se... Ahí al inicio y ejecutamos. La fórmula del fertilizante es F1 340, F2 180, F3 80. ¿Ya vieron la diferencia entre la pleca inversa n y la pleca inversa t para presentar datos? T de tabulación sirve bastante también para crear tablas, los resultados para expresarlos en formato tabla. Entonces acá me lo está dando como una tabla. Si yo quisiera, miren esto interesante, ahora si yo quisiera presentar otra línea de otra tabla, entonces yo puedo ingresar una pleca inversa n acá y después volver a poner tabulación, 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 y así voy presentando en una tabla completa todos los resultados, si fueran más, si fueran varias formulaciones. Bueno, entonces yo presentaría así los resultados. Entonces, como a ustedes les guste mejor, así lo pueden representar. Ya se fijaron que en este caso en MATLAB es más directo con solo este comando. Ahora, lo mismo resulta al escribir la inversa de A por B, que es lo que hacíamos en Excel. Entonces vamos a ejecutar, vamos a ver por qué me está dando algún problema. Dice que la inversa de A puede ser más lenta, pero más lenta y más imprecisa, o mejor dicho, y menos precisa que A pleca inversa B. Considere B pleca normal A o B por la inversa de A. Entonces miren cuántas variantes hay y me dice de hecho que esta es menos precisa. En vez de A pleca inversa B, ustedes pueden poner B división normal A. Y eso también nos va a dar el mismo resultado. Bueno, acá dice que no es como lo sugiere, ¿verdad? Entonces no es, porque no es el mismo orden en las matrices. Entonces eso era solo una sugerencia, por si así era. Vamos a ver. Considere, bueno, la inversa de A por B, A pleca inversa B, la verdad. Porque no es lo mismo en realidad, esto es solo si es el caso B pleca inversa A, si fuera la división al revés. Aquí acuérdense que no hay propiedad conmutativa, no es lo mismo A por B que B por A, ni A entre B que B entre A. Entonces acá dice que es más eficiente el A pleca inversa B, así que ustedes solo buscarían ese carácter. No recuerdo cuál es ahorita, cuál de las combinaciones. Al 92, chicos, yo lo acabo de ver. Al más 92 para pleca inversa. Al 92. Entonces, ahí estaría, pues, bastante fácil. Pueden poner un sistema de 20 por 20 si quieren, y con esta simple línea se resuelve. Si no tiene solución, MATLAB les va a decir. Si está mal condicionado, pues ahí podemos calcular el número condicional. Ok, entonces vamos, ya hicimos este problemita, vamos a hacer los de la clase práctica que tenemos pendiente. Entonces nos vamos acá en Dropbox, acá,
No, estamos en guías de aprendizaje aquí. Clase práctica 1. Acá tenemos una serie de problemitas para que lo hagamos. Son de 2×2 y 3×3 creo, y hay uno de 7×7. Ok, entonces, problema número 1. Tenemos una columna de destilación para separar una mezcla de etanol-agua procedente de un proceso de fermentación. Se alimentan 350 kmol/h a una concentración del 15% de etanol. Esto es como una típica fermentación que llegó a un máximo. Más o menos en esta concentración o incluso menos, a veces el 10-12%, ya la levadura muere. Las condiciones son tales que el destilado se obtiene, en el destilado se obtiene una concentración de alcohol al 95%, es decir, prácticamente lo máximo que se puede alcanzar bajo presión atmosférica estándar por el azeótropo que se forma, y en el rehervidor la concentración de alcohol es del 8%. Ok, entonces calcule los flujos de destilado y del rehervidor. Entonces nos vamos a Excel, vamos a hacerlo aquí más abajo, que sería el problema 1. Si se fijan, en un sistema de 2×2 sencillo tenemos F va a ser igual a D más R, o R más D va a ser igual a F. Vamos a plantear R más D igual a F. Y el otro sería las concentraciones, ¿verdad? Lo vamos a hacer basándonos en el etanol. Aunque si lo hiciéramos también con respecto al agua, daría lo mismo. Entonces, en este caso sería 0.95 por D. Miren el orden que lo tenemos. Si es R el primero, pues entonces sería 0.08 por R, 0.08 por R, más 0.95 por D, va a ser igual a 0.15 por F. Y F es 350. Entonces sería 0.15 por 350. Ok, entonces ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Lo vamos a hacer acá. Sería 1 y 1. Entonces tenemos R por D. Vamos a reducirlo un poco. Entonces esto sería igual. Y aquí va a estar nuestro vector B. Entonces 1, 1, 1 más 1 en coeficiente, ¿verdad? Aquí daría 1. Y aquí tenemos 0.08 por R más 0.95 por D va a ser igual a 0.15 por 350. Ahí está. Ok, entonces vamos a resolver esto sacando la inversa. Igual M inversa, abrimos paréntesis, seleccionamos toda la matriz, cerramos paréntesis. Ok, esta es la inversa. Miren lo que sucede si yo quiero extender la matriz, ¿verdad? Como normalmente se hace a veces. Me da un error. Si yo lo copio y lo pego, también me da un error. Por eso es que el método que yo les sugiero hacer, ¿por qué da este error? Porque me lo mueve. Entonces la manera en que no me lo dé el error es corrigiendo cada celda. Se fijaron, tendría que corregir cada celda a donde está la matriz original, pero si es una matriz grande, esto les va a estar dando problemas. Y lo curioso, miren, yo creo que aquí hay un problema porque me está dando exactamente el mismo valor, entonces esto está mal. Vamos a deshacer. La solución que yo he hallado una vez que calculan la inversa, ¿verdad?, por todo el rango, es que ustedes seleccionen F2, Control Shift, Enter. Y ya de esa manera tenemos. Ahora la inversa tiene muchos dígitos. Para expresarlo mejor vamos a reducir acá dígitos decimales, ahí lo vamos a dejar, no hay problema. Él siempre toma más dígitos, aquí no lo estamos redondeando. Y por último tendríamos que nuestra solución la podemos dejar acá. La solución va a ser igual
Vamos a reducir un poquito para que, bueno, aquí ya podemos trabajar. Entonces la solución acá sería igual a multiplicar esta matriz por esta matriz, en ese orden. Entonces ocupamos mmul, abrimos paréntesis, seleccionamos la matriz, punto y coma, porque mi Excel me dice que la separe por punto y coma, y selecciono el vector B, cerramos paréntesis, enter. Entonces ya saben, F2, control shift, enter. Ok, entonces aquí está sucediendo un detalle, hay algo malo, porque el flujo no puede ser negativo. Ok, entonces algo está sucediendo, vamos a ver. Ah, ya sé cuál es el problema. Yo le puse F y lo dejé solo así, como que ese es el coeficiente, pero en realidad el valor de F es 350. Tengo que corregir eso acá. Sí, eso es lo que tenía mal. Entonces, si se fijan, la belleza de Excel es que corregí el valor y él automáticamente ya te vuelve a hacer todo. Si lo tenés bien. Entonces acá tenemos la inversa, nuestro vector B. Ya se fijaron en mi error, ¿verdad? Que yo tendría que poner el valor de F porque se conoce, lo que no se conoce R y D. Y acá pues tendríamos los flujos. 321 sale en el rehervidor y 28 en el destilado. Pueden observar que es una proporción pequeña lo que yo destilo para esas condiciones que estoy dando. Entonces 28 kilomol por hora sería. Ahora me dice lo siguiente, ¿verdad? Luego de modificar las condiciones de reflujo del condensador, se observa que la concentración de destilado es de 89% y obtengo un 10% en el rehervidor. Vuelva a calcular los flujos. Acá lo que está cambiando son las concentraciones de 95 a 89 y de 8 a 10. Entonces eso lo podemos modificar acá sencillamente. De 95, 0.89 y en vez de 0.8, 0.1 o 0.10. Al hacer eso tenemos estos nuevos flujos. Pueden observar de que fue contraproducente ese cambio en las condiciones del rehervidor, perdón, de la relación de reflujo, porque al hacer eso yo antes tenía 28 al 95%, ahora tengo menos cantidad en el destilado, 22 al 89%, es decir, bajó tanto lo que yo obtengo como su concentración de alcohol. Entonces ese cambio no es adecuado. Ok, entonces eso es lo que pasaría ahora si yo modifico esas condiciones de esa forma. Ya ven cómo algo, ¿verdad?, de matrices me puede explicar un fenómeno de balance. Esto está relacionado con balance. Que ese sería el problema 1. Vamos a mover esto para acá y vamos a hacer el problema 2. El problema 2 dice lo siguiente: hay un proceso de mezclado donde se prepara una bebida de naranja y se unen 3 corrientes. Tenemos un néctar que tiene alto contenido de sólido, un jarabe que se preparó con agua y azúcar y un jugo preparado previamente de un batch que quedó muy dulce. Calcule los flujos máximos de cada corriente. Entonces aquí tenemos nuestro sistema. Este lo hice en vicio, esta imagen. Tenemos jarabe, que el jarabe solo es agua y azúcar. Tenemos jugo que contiene agua, azúcar y sólidos. Y tenemos un néctar que tiene agua, azúcar, pero mayor concentración de sólidos. Yo quiero formular una bebida que tenga 75% de agua, 10% de azúcar y 15% de sólidos. Entonces, este es un sistema de 3×3. ¿Por qué? Porque aquí hay 3 corrientes, 3 elementos, ¿verdad?, que yo desconozco la cantidad de jarabe, la de néctar y la de jugo. Y tenemos 3 composiciones: agua, azúcar y sólido. Entonces en este caso vamos a plantear las ecuaciones. Okay, vamos a dejarlo aquí a un ladito. Entonces, si se fijan, el balance global o el balance de masa total sería
A más N más J igual a B, o sea 500. Vamos a poner, ¿verdad? A más N más J debe ser igual a 500. Esa sería mi primera ecuación. Ahora, las otras ecuaciones son con respecto a los porcentajes que yo tengo de cada uno. Entonces, esto lo pueden hacer ustedes con cada uno de los componentes, ¿verdad?, que tenemos. Entonces tendríamos 0.89. Vamos a poner aquí las corrientes. Tenemos acá las corrientes y luego los componentes. Entonces vamos a ir escribiendo acá qué componente es primero. Con respecto al agua, entonces yo tendría 0.89 en A más, hay 0.55 de agua en N, más, yo tengo acá 0.7 por J. Eso me debe dar 0.75 en la bebida final por 500. Entonces ahí está bien. Ahora, el siguiente sería 0.11 con respecto al azúcar, ¿verdad? Que vamos a poner azúcar ahora. 0.11 por A más 0.05 por N más, en J hay 0.15. 0.15 por J va a dar igual 0.10 por 500. Y por último tenemos los sólidos, ¿verdad? 0 de sólido en A más 0.40 de sólidos en N más 0. Aquí se me fue, ¿verdad? 0.15 de sólidos por J. Esto debe dar igual a 0.15 por 500. Ok, entonces acá tenemos hasta una ecuación de más, ¿verdad? Lo podemos hacer solo basándonos con los componentes que tenemos acá. 3 variables. 3 variables y cada uno de los componentes. Entonces vamos a plantear acá nuestra matriz. Vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Cuando yo suelo hacer esto me gusta poner qué va en cada columna y qué va en cada fila. Entonces en cada columna van a ir cada una de las corrientes A, N y J. Y cada fila es con respecto a los componentes agua, azúcar y sólidos. Y aquí podemos llenar esta matriz más sencillo. Miren cómo es. ¿Cuánto hay de agua en A? Que es lo que hicimos, ¿verdad? 0.89. ¿Cuánto hay de agua en N? Lo que tenemos, ¿verdad? 0.55. Es como le escribimos acá. Entonces vamos a proceder a llenar esa matriz así. 0.11, 0.05, 0.15, 0, 0.4 y 0.15. Y ahora en nuestro vector B vamos a poner los resultados. Acá sería igual a 0.75 por 500. Acá tendríamos 0.10 por 500. Y por último tendríamos 0.15 por 500. Ok, entonces, perfecto. Entonces ahora tenemos nuestra matriz, nuestro vector. Ya solo nos queda resolverlo. Vamos a poner donde va a quedar nuestra matriz inversa. Acá donde está este color verdecito va a ser la inversa. Entonces, igual M inversa, abrimos paréntesis, seleccionamos toda la matriz A, cerramos paréntesis
Seleccionamos todo el rango exacto, que es de 3×3, donde va a quedar la inversa, F2, después, sin soltar, Control Shift Enter. Y ya tenemos nuestra matriz inversa. Y acá va a aparecer nuestra solución. Entonces, vamos a indicar la solución es mmul. Para multiplicar, tenemos la matriz 1, punto y coma, y seleccionamos nuestro vector B. Enter. Seleccionamos nuevamente el rango, F2, Control Shift, Enter. Y ahí estaría nuestras cantidades. ¿Y qué es cada una de ellas? Era, permítame, jarabe, néctar y jugo. Entonces, esto es lo que hay de jarabe, esto es lo que es de néctar y esto es lo que es de jugo. En kilogramos, recuerden que estas son las unidades que pusimos. Kilogramos. Fueron kilogramos, creo. Sí, kilogramos. Kilogramos por hora que vamos a producir. Ok, entonces ocuparía 250 de jarabe, 150 de néctar y 100 kilogramos de jugo. Miren ahora, perdón. Ok, entonces miren. ¿Aló? ¿Sí? Escucho. ¿Alguna pregunta? Ay, hasta aquí me va a soltar, vos cuando me defines. Ok. Pero, nada, ¿te acuerdas? Se activó su micrófono. Ok. Bueno, entonces volvemos acá nuevamente. Y miren qué interesante el punto B. Esto es como lo teníamos tradicionalmente. Supongamos, ¿verdad?, que ustedes están elaborándolo en una microempresa, este proyecto. Entonces les dicen, les plantea su jefe, ¿verdad? Les dice, bueno, ¿qué pasaría si en vez de que utilicemos jarabe, utilicemos una corriente de agua destilada? Entonces, para así tal vez ahorrarnos, ¿verdad? Porque el jarabe posiblemente sea más caro. Bueno, seguramente es más caro que el agua, definitivamente. Entonces, si yo solo ocupo néctar y jugo, ¿cuánto tengo que elaborar de cada una de las dos? Usted tiene desactivado su micrófono. Disculpen, chicos. Entonces, les decía que ahora lo interesante es de que supongamos que ustedes trabajan en una microempresa y su jefe les propone lo siguiente. ¿Qué tal si en vez de utilizar jarabe, utilizamos agua destilada? Por supuesto, ahora el agua destilada es más barata que el jarabe, entonces podría ser, a ver, una opción, a ver qué pasa, ¿verdad? Puede ser de que con eso nosotros logremos formular sin necesidad de ocupar tanto jarabe, para ver si nos sale más barato. Entonces, ahora la propuesta sería que en vez de jarabe sea 100% agua, 0 de azúcar, 0 sólido. Las otras corrientes se mantienen igual. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Editar acá, ¿verdad? Donde era jarabe, que era A, yo tengo 89% y 100% y 11% de azúcar. Ahora, esto pasa a ser 0 de azúcar y 100%, o sea 1, en el caso de agua. Al hacer esa modificación, pues ya prácticamente tendríamos nuestro resultado acá directo en Excel. Entonces, ya recuerden que esto ya no es jarabe, ahora pasa a ser agua. ¿Saben qué voy a hacer? Me gustaría tener el antes y el después. Entonces voy a copiar esto y lo vamos a pegar aquí abajo. Esta vez con la nueva propuesta. Y entonces le vamos a poner otro color acá para diferenciar. Nueva propuesta es 100% de agua y 0 de azúcar. Ahora miren cómo cambiaron nuestras corrientes. Vamos a reducir decimales acá, ponerle un par de decimales o por ahí. Ok, entonces esto ya no es jarabe, esto es agua. Miren lo que sucede. Ahora yo tendría que utilizar 309 kilogramos de jugo, 71 de néctar y 119 de agua. Entonces, viéndolo bien, ¿verdad?
incluso ocupo menos agua. Al pasarme a agua, en vez de decir, bueno, me va a salir mejor porque voy a utilizar tal vez más agua, pero ¿qué va a hacer, verdad? Es lo contrario, utilizo la mitad de lo que utilizaba de jarabe para agua, entonces prácticamente todo el que tiene que estar aportando el azúcar tiene que ser el jugo mayoritariamente, entonces tengo que ocupar mucho más de jugo, el triple de jugo. Entonces, seguramente ahora con esta decisión es muy probable que se aumenten los costos del proceso. Al fin y al cabo, ¿verdad? Eso habría que sopesarlo, cuánto es el costo de elaboración de néctar, de jugo y de jarabe, para sacar una decisión final, pero aparentemente el tomar esta decisión tal vez no es lo más adecuado. Conviene utilizar el jarabe entonces. Eso verá como un vistazo así rápido. Entonces, si se fijan, lo que hacemos es cambiar aquí el balance, pues ya para la corriente de, en este caso era jarabe, que ahora pasa a ser una corriente de agua, pues tendríamos 100% de agua y 0 de azúcar y 0 de sólido. Hacer esa modificación pues nos modifica el resultado final. Ok, chicos, entonces nos queda un último ejercicio, que es el siguiente. Ahora, ¿qué dice? Aplicación de ecuaciones lineales en ingeniería química. Balancee las siguientes reacciones químicas, o es la siguiente reacción en realidad, ¿verdad? Planteando ecuaciones lineales y resolviendo el sistema resultante. Pues fíjense que también se pueden balancear reacciones por medio de matrices o de sistemas de ecuaciones. Entonces, primero, paso 1 es plantear los coeficientes como las variables que vamos a calcular. Ustedes saben que lo que no se sabe al hacer un balance son los coeficientes que están antes de cada molécula. ¿Cuántas moléculas son de cada uno de los compuestos? Entonces aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 compuestos, a los cuales le hemos llamado de la A a la G respectivamente el coeficiente que yo quiero calcular. Ahora dice, plantee las ecuaciones para cada átomo. Aquí tendríamos, ¿cuántos átomos distintos hay? Hay hidrógeno, cloro, potasio, cromo, oxígeno y hierro. Hay 6. Entonces, el hidrógeno, ustedes saben ya cómo plantear más o menos estas ecuaciones, ¿verdad? A por H, o sea, aquí solo tiene una A, va a ser igual al otro lado. En E aparecen 2 hidrógenos. Entonces, tenés un hidrógeno de este lado y aquí tenés al otro lado 2 hidrógenos para E. Entonces, A es igual a 2E. Por lo tanto, A menos 2E igual 0. Ahora para el cloro sería A más 2C, porque aquí hay 2 de cloro en C, va a ser igual a 3 de cloro en D, más 3 de cloro en F, más 1 de cloro en G. ¿Se fijaron? Entonces esta me quedaría A más 2C y pasamos todo esto al otro lado a restar. Menos 3D menos 3F menos G igual 0. Potasio. Este sería 2B, es igual, y solo aparece potasio en G. Entonces 2B es igual a 1 en G. Y así, ¿verdad? Planteamos el resto de ecuaciones. Creo que ya con eso les quedó más o menos la idea de cómo se plantean. Pero miren qué interesante esto. Sí, hay un caso particular. Tenemos 7 incógnitas que son de la A a la G, 7 compuestos, y tenemos solo 6 elementos. Por lo tanto, necesitamos una última ecuación que me vaya a relacionar entre sí, ¿verdad? Y yo pueda hacer una relación directa, pues para una ecuación más necesito, en otras palabras. Entonces, lo segundo que vamos a hacer ahora es organizar todas estas ecuaciones como que fueran una matriz. Esta A es la matriz A, ok. Entonces, estos son A, B, C, D, F, son todos los coeficientes, y aquí tendríamos las ecuaciones para cada uno de los átomos. Hidrógeno, cloro, potasio, así como las tenemos acá. Entonces lo que hicimos fue poner, ¿verdad?
Si aquí aparece en la primera ecuación A, entonces 1. Aquí dice menos 2e, entonces donde va e es menos 2. Como pueden ver, este es un sistema singular porque el vector b es 0. Todos son 0. Y tenemos una matriz con muchísimos ceros acá. Entonces vamos a resolver este sistema resultante, pero ocurre un detalle. Ya que tenemos 7 variables y 6 ecuaciones, necesitamos plantear una ecuación adicional, que es lo que les decía. Entonces, para poderlo resolver, nosotros vamos a plantear que el valor de g es 1. ¿Ok? Entonces esto es para asignarle a g el valor de 1 y resolver todo el sistema para que quede de 6 por 6. Entonces, volvemos, ¿verdad? ¿Por qué? Ustedes pueden hacer pruebas. Esto la verdad que se vuelve un poquito de prueba y error. Pero como ustedes ven que, por ejemplo, el potasio solo aparece en B y acá en G, por esa razón, entonces puede ser que G, ¿verdad? Podamos tomarlo como el pivote, por así decirlo, ¿verdad? Como el que le vamos a asignar el valor de 1 a ver qué valor relativo tienen los demás coeficientes. Entonces, al hacer G1, o sea, incluimos una ecuación extra que significa que G, o sea, 1 va a ser igual a 1. Ok, esta fue la ecuación extra que incluimos. Ahora, espérense que ahí está ya la solución. Yo voy a copiar esto y nos vamos a ir a Excel para que ustedes vean cómo funciona con una matriz grande. Acá la tenemos a un lado, por acá. Voy a reducir un poquito para poner acá la matriz. Entonces recuerden que esta nos va a quedar de 7 por 7. Entonces vamos a seleccionar 7 filas por 7 columnas. Le vamos a poner acá. Ok, entonces acá tendríamos 1, 0, 0, 0, menos 2, 0, 0. Luego tenemos 1, 0, 2, menos 3, 0, menos 3, menos 1. Para el potasio 0, 2, 0, 0, 0, 0. Y acá el último es menos 1. Para el cromo 0, 2, 0, menos 3, 0, 0 y 0. Para el oxígeno 0, 7, 0, 0, menos 1, 0 y 0. Para el hierro 0, 0, 1, 0, 0, menos 1, 0. Y para el extra, ¿verdad? Que solo es 1 aquí en G. Yo no sé por qué. Ok. Entonces ahora vamos a dejarlo y el vector B vamos a ponerlo acá. Tendríamos 0 en todo y acá nada más 1. Entonces a resolverlo pues este sistema. Vamos a reducirlo un poquito y lo vamos a dejar acá a la derecha. De hecho me gustaría reducir un poco vamos a reducir un poco esto. Ok, es más, lo podemos reducir un poquito más para que no me quede tan separado. Aquí está mi matriz, correcto. Entonces ahora 7 por 7 creamos otra matriz. Esta va a ser la matriz inversa. Entonces recuerden, igual M inversa, abrimos paréntesis, seleccionamos toda la matriz, cerramos paréntesis, enter. Y ahora F2, control shift, enter. Ahí tenemos nuestra inversa ya. Y ahora este sería el resultado final. Entonces aquí sería igual M mul, abrimos paréntesis, la inversa, punto y coma, y mi vector B. Enter.
Bueno, acá recuerden que tenemos que seleccionar todo el rango, F2, Control Shift, Enter. Y aquí tenemos la solución. Entonces, si se fijan, ¿verdad? Esta solución me queda de esta manera. A ver, pero no puedo tener números. Aquí yo tengo que poner números enteros. Entonces acá necesitaría prácticamente el máximo como un divisor. Entonces aquí es como que tenga 7, aquí yo tengo un medio, 5, aquí tengo un tercio, aquí tengo 7 medios. Acá me lo está poniendo en formato fecha. Disculpen, vamos a dejarlo en general. Acá tenía un medio, vuelve el formato fecha. A ver, lo vamos a poner en texto. Ok, un tercio, 7 medios, 5 y 1. ¿Por qué número tengo que multiplicar todo esto? Un solo número para que todos me queden enteros. Si se fijan, tengo un divisor 2 y un divisor 3 y un divisor 2. Entonces, al multiplicarlo todo por 6, yo quito este 2 y quito este 3. Entonces, si lo multiplicamos todo por 6, me quedaría este por 6. Tendría 42, 3, 20, 2, 21, 36. Y estos coeficientes son los coeficientes que yo necesito. Y pueden observar que ahí ya no puedo simplificar. Ok, porque este 3 se simplifica con el 30, pero no con este 2. Entonces de esta manera ya prácticamente tengo todos los números. ¿Cómo me quedaría esa ecuación balanceada? Pueden ver que es un problema largo de balanceo redox. Sería, pues porque imagínense que me da 42, 3, 30, 21. Así me quedaría la ecuación: 42 de ácido clorhídrico más 3 de dicromato de potasio más 30 de cloruro ferroso va a ser igual a cloruro de cromo 3, 2 de cloruro de cromo 3 más 21 moléculas de agua más 30 moléculas de cloruro férrico más 6 moléculas de cloruro de potasio. Imagino que en química ustedes ya también han hecho este método de balanceo de ecuaciones redox, y es un método pues un poco largo, ¿se acuerdan? Tiene como 8 o 9 pasos, que hay que ir balanceando un montón de cosas. Pues así con matrices, como les acabo de explicar, ustedes también pueden hacer balanceo de reacciones. Redox sobre todo, pues este tipo de reacciones que son un poco más complicadas, que tienen muchas especies y hay que hacer balanceos de los OH, balanceos de los protones, de los H+, después balanceo de los electrones y así, ¿verdad? Entonces, ahí estaría. Entonces la clave sería fijarse cuántas moléculas tienen acá, cuántos átomos distintos tienen, plantear una ecuación para cada átomo. Y si ustedes se fijan, ¿verdad?, que le hace falta una ecuación, la solución sería proponer un coeficiente con un valor determinado, ¿verdad? En este caso dijimos, G va a tener un valor de 1. Entonces eso implica que ustedes lo resuelven de forma relativa para el resto de coeficientes. Si G vale 1, entonces el resto, para que G valga 1, dice, entonces F vale 5, 3.5 vale E, y así van, ¿verdad? Luego sería multiplicarlo por un número que les dé exactamente, ¿verdad?, valores enteros por el mínimo, que les dé valores enteros a todos. En este caso digamos que teníamos división entre 2 y división entre 3, por lo tanto lo multiplicamos por 6 y ya me quedan los coeficientes enteros completos, como debe ser, y aquí estaría ya la ecuación balanceada. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Les pareció interesante? ¿Sabían que existía esta otra forma de resolver balanceo de ecuaciones redox? Sí, profe, de hecho, saber esto para llevar balance me hubiese servido demasiado. Ah, en balance también, bueno. Sí, claro, en balance hay muchos tipos de problemas que uno tiene que resolverlo por sistemas de ecuaciones también. Bueno, esto sería ahora por la clase práctica de hoy. No sé si tienen alguna pregunta.
Profe, fíjese que se me pegó cuando estaba explicando por qué lo multiplicaba por 6 y entonces solamente quería saber esto rápido. Ok. Sucede lo siguiente, ahora acuérdense que nosotros dijimos, bueno, G va a valer 1. Igual pudimos haber hecho con cualquiera ecuación extra, hubiéramos dicho, bueno, A vale 1. Entonces en la ecuación extra hubiéramos puesto 1 y aquí hubiera sido el 1 y aquí estaría el 1. Entonces, o pudimos haber dicho C vale 2, por ejemplo. Ahora no importa, ustedes fijan un valor, pero que sea un valor, preferiblemente que sea 1. Fíjense que eso les facilita más la vida. Mejor con cualquier coeficiente vale 1. Entonces, al resolver nuestro sistema nos quedaban así los números. Entonces, como puedes ver acá, esta fue la solución. Entonces yo lo planteé en forma de fracción. Entonces este es 7, este 1 medio, este 1 tercio, este es 7 medios, pues 7 entre 2 y así. Entonces lo que tenemos que hallar es el máximo común divisor. Podemos observar de que los números que están dividiendo es el 2 y el 3. Entonces, con multiplicarlo todo por 6, ya elimino este 2 y elimino este 3 simultáneamente. Solo con 6 basta. Entonces lo multiplicamos todo por 6 y ya me quedó así. 42, 3, 32, 21, 36. Entonces esta era la forma. Y como pueden observar, pues prácticamente yo le dije que G vale 1, pero al final G era 6. Ahora eso no importa, porque lo que nos sirvió era para poder resolver el sistema. Esta ecuación, ese valor de prueba. Al final ustedes solo multiplican por el máximo común divisor y les va a dar, en el caso ahora de los que estén en la fracción, en el denominador. Y ahí tendrían pues el resultado, y esto es lo que ustedes plantean al final en su ecuación. ¿Cómo les va a quedar? Ok. Gracias, profe. A la orden. ¿Tienen alguna otra pregunta, muchachos? Profe, lo mío no es pregunta, pero con respecto a lo del ejercicio que habías hablado la semana pasada, ahí se lo mandé a su WhatsApp. Sí, algunos de ustedes me lo mandaron ahí nomasito. Entonces esos que me lo mandaron, pues ahí yo ya los tengo anotados. Y de hecho aquí estoy viendo sobre las notas de ustedes para ahí agregar eso que les prometí. Ok, Se quedó lo primero. Perdón, ¿qué grupo? ¿Qué grupo lo mandó primero? El que le respondió primero. El de toros y vacas, no, Sí, pero en ese no importaba, pues, era que lo lograran resolver. Y creo que me mandaron 2 o 3 fueron. Ahí los tengo. Sí. Ah, bueno. Ok, entonces, bueno, sin más, le agradezco mucho por su atención, pues espero que les haya gustado la clase y ya saben pues que el viernes tendríamos asignado la tarea número, vamos a ver aquí, tarea número 3, que es resolver sistemas de ecuaciones, así como lo hicimos ahora. Y en este problema ustedes pueden observar que van a tener 4 corrientes con 4 composiciones, y ese es el sistema de 4×4 que van a resolver. Y ahí está, ¿verdad? Es un solo problema. Para esto yo les sugiero que instalen el programa CanVideoDraw, que está en Dropbox. Ahí se lo subí para que ustedes puedan hacer, ¿verdad?, esta estructura. Y algunas cositas que investiguen, ¿verdad?, de estas propiedades en forma de tabla de estos compuestos, estos 4 compuestos, y calculen el número, el determinante, el número condicional, que resuelvan en Excel y en MATLAB y encuentren los flujos molares de esas 4 corrientes. Y después les pido de que vuelvan a resolverlo en el caso de que la alimentación se reduzca en un 5% y en caso de que aumente en un 5% la alimentación.
Son varios incisos, pero es un solo problema. Ok, eso quedaría para el viernes. Listo.